Luisa de Peña es nuestra invitada en esta entrevista y con ella, además de darle las buenas noches y agradecerle que esté con nosotros, vamos a pedirle que nos cuente sobre el trabajo que ella hace como directora del Museo de la Resistencia. Gracias por estar con nosotros nuevamente. Gracias a ustedes por invitarnos y realmente pues es un honor poder compartir con ustedes este espacio y dirigirnos a los televidentes. ¿De dónde surge la idea y por qué se llama Museo de la Resistencia? Interesante, nunca me han preguntado por qué se llama Museo de la Resistencia. La idea surge en el año 95, que la madre de un expedicionario de Tony Mota Ricard, doña Ángela Ricard, y mi abuela eran primas. Y un día yo llego a casa de mi abuela, yo era directora del Museo Faro Colón en ese momento, y doña Ángela, Tita, nosotros le decíamos Tita, me dice que ella quiere que yo le haga un museo de los expedicionarios de Constanza Memo Estero Hondo. Del 59. Sí, del 59, porque después que ella no esté en las madres, ¿qué va a pasar con todas esas cosas? Y la historia de los muchachos y eso. Entonces, ahí surge, en esa conversación, la idea de hacer un museo sobre la historia de los expedicionarios. El asunto es que cuando uno va profundizando, porque un museo lleva un trabajo de investigación profundo, definitivamente uno no puede hacer un museo sobre un episodio histórico sin la vinculación con la sociedad. Exacto. Entonces, ahí se fue ampliando. Por eso fue mi pregunta, sí, de por qué se llama de la Resistencia. Ahora les voy a decir por qué, que no es por ahí. Todavía no ha llegado. Entonces, de ahí, bueno, se trabajó en un museo sobre la historia de la dictadura. En de el la año dictadura 2000, de Trujillo. ¿eh? De la dictadura de Trujillo. De Trujillo. Hay que mencionar esas cosas porque hay una generación sí, que es muy pequeña, que es muy joven, que no se ubica. Exacto. De la dictadura de Trujillo. En el año 2000 tuvimos la oportunidad de visitar el Yad Vashem, que es el Museo del Holocausto de Israel. Y luego de esa visita, porque debo decir que mi especialidad es museo, museología y museografía, pero dentro de eso yo trabajaba la historia del arte, yo no trabajaba memoria histórica. A partir del momento en que yo me empecé a involucrar, me enamoré de esa parte de museo y me especialicé en memoria histórica y archivos de represión, derechos humanos y eso. El asunto es que luego de esa visita, que es un museo memorial, comprendimos que en la República Dominicana no necesitábamos otro museo de historia, necesitábamos un museo de memoria, que es un museo que invita al visitante a reflexionar, a hacerse una autocrítica y a hacerse una crítica a la sociedad. Entonces ahí se transformó el proyecto y ya no era la dictadura de Trujillo, sino la dictadura de Trujillo, sus antecedentes y sus consecuencias. O sea, se centra en el tema de Trujillo. Tratamos desde el 1916 hasta el 1978 con la dictadura de Balaguer. Va más allá entonces de eso. Los antecedentes que nos lleva a Trujillo y las consecuencias de Trujillo hasta la transición a la democracia. Entonces, ¿por qué de la resistencia? Los museos memoriales pueden tener dos puntos de vista de relatar. El punto de vista de la víctima, como son los museos del Holocausto, que te hablan desde el punto de vista de la víctima, o el punto de vista de la resistencia, de aquellos que resistieron a las atrocidades, a los crímenes de lesa humanidad, al terrorismo de Estado, a las dictaduras. Entonces, ¿por qué escogimos la resistencia? Porque la resistencia es esperanza al cambio. Uno resiste porque uno quiere algo mejor, cambiar por algo mejor. Pero hubo ahí también, por ejemplo, las expediciones del 49, la del 59, hubo no solo resistencia, sino hubo acción ofensiva para derrocar la dictadura. Eso es parte de la resistencia. La resistencia nunca se queda cruzada de brazos. La resistencia lleva a cabo una serie de acciones para resistir a la dictadura desde mucho. Entonces, el mensaje de nuestro museo es básicamente eso, es esperanza al cambio, a un mundo mejor. Los muchachos que nos visitan, nosotros a lo que aspiramos es
que a través de contarle la historia y de educarlos en derechos humanos, los llevemos por el camino de la reflexión y de que ellos puedan asumir una posición de ciudadanos responsables, de que ellos se pregunten a sí mismos, no solamente qué yo hubiese hecho en ese momento, sino qué puedo yo hacer ahora. Correcto. O sea, asumir en términos, como dice, de una enseñanza y de una inquietud, el tema de que la democracia no ha sido en ningún sitio gratuita. No. Ese es el resultado de las luchas, la resistencia. De una lucha. Ok. En el caso del museo, ¿qué relación tienen para los fines de difusión, de información, de conocimiento, con lo que es, por ejemplo, el monumento a los héroes del 59, los expedicionarios del 59, que está también en el malecón? Sí. O sea, ¿tienen algún vínculo con lo que son esas dos? Sí, por supuesto. Esos monumentos son parte de una serie de fundaciones que están directamente relacionadas con el museo. Inclusive, nosotros instalamos y nos encargamos de administrar, de operar una sala memorial a los héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo, que está en la estación del metro de Santo Domingo. Entonces, naturalmente, esos episodios son parte del relato del museo, no son únicos y hay que necesariamente entrelazarlos unos con otros. Es una historia que es una cadena, unos elaboran, claro. Pero nosotros, porque los monumentos en sí, y ese en particular, es un monumento panteón, donde guardan los restos de los expedicionarios. Y nosotros vamos un poco más allá de lo que es el monumento en sí, lo que es el recordar. O sea, nosotros damos un paso más adelante, que es el educar sobre la memoria. Sí. El educar sobre eso. ¿Qué investigación ustedes hicieron a propósito? Y reitero ese tema, también porque me concierne en términos familiares. En esa expedición vino un tío, mi tío casi, como puedo decir, casi si fuera mi papá, porque me pasaba mucho tiempo con él cuando era un niño. Y entonces él salió hacia Nueva York a especializarse en electrónica. Esa fue la excusa que él dio para irse. Sí. En el 58 se fue. Y luego, para sorpresa de la familia y todo, él vino en la expedición del 59, fue capturado vivo, a pesar de que ellos dijeron que habían matado a todos los expedicionarios, y luego no fue así. Lo dejaron vivo, lo torturaron, lo mataron en San Isidro. Entonces, ¿dónde vamos con respecto a la información que ustedes han levantado como institución para conocer esa historia? Bueno, la información base vino de los archivos que habían sido recolectados por la Fundación Héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo. Pero naturalmente esa es una información base. Sobre eso hubo una investigación de varios años encabezada por el profesor Franklin Franco, que dicho sea de paso fue expedicionario, estaba en el segundo campamento. Es el historiador. Sí, el historiador Franklin Franco, ya fallecido. Entonces, de hecho, los archivos históricos de la Fundación forman parte del archivo del museo. Y fueron parte de los archivos que nosotros sometimos y registramos como Memoria del Mundo en UNESCO, que están declarados Patrimonio Documental de la Humanidad. O sea, los archivos del museo, y ahí está incluido todos los archivos que son sobre los expedicionarios del 59. Sí. Realmente, fueron 200 y pico de expedicionarios. Sí, 198, ¿verdad? Y solo sobrevivieron 6. Sí. Y bueno, es una historia realmente que nosotros entendemos que fue un catalizador en la resistencia interna, y a partir de ese momento, de esas atrocidades que no lograron ellos mantenerlas totalmente herméticas, o sea, la gente empezó a enterarse, y bueno, y salieron las fotos que los hermanos Fuentes sacaron y ese tipo de cosas. Eso sacudió a la resistencia interna. Y produjo una serie de acciones que llevaron al descabezamiento de la dictadura. Claro, en ese periodo, cuando vienen los expedicionarios por Constanza, Maimón y Estero Hondo, que lo masacraron, lo cogieron vivo, los torturaron, lo mataron en San Isidro,
Luego se forma el movimiento 14 de junio, o sea que eso fue, como Sí, dice, una que toman el nombre de esa expedición. ajá, en honor a esa expedición. Ese movimiento que es develado y que cayeron cientos de muchachos presos, sacude internamente a la sociedad. Sí. Y naturalmente dentro de todo eso, el asesinato de las hermanas Mirabal ya Sí, sí. es como la gota que derrama la copa y pone a los héroes del 30 de mayo que venían conspirando desde el 58 También, por lo menos había algunos de los que estaban ahí que a conspiraron. decir, bueno, ya. Sí. ¿Qué utilidad, para utilizar un término que quizás no sea el mejor, para la sociedad dominicana hoy y para las nuevas generaciones tiene el Museo de la Resistencia? En términos de su atención, de su asistencia. Sí, los museos modernos tienen que funcionar como agentes de cambio social y desarrollo. No hay mejor herramienta para desarrollar un pueblo que la educación. Entonces, si se educa y se educa en valores, todavía más. Sí. El trabajo del Museo de la Resistencia es educar en derechos humanos y valores democráticos. Entonces, nosotros utilizamos la historia reciente, lo que se llama la memoria histórica, que es la historia de las víctimas, para educar sobre eso. Entonces, el educar a las nuevas generaciones, que ellos crezcan entendiendo y haciendo suyo los derechos, ya no son derechos que hay que conquistar, porque son parte de su conciencia como persona y como ente en la sociedad. Entonces, no hay ninguna sociedad democrática y que se desarrolle, desarrollada o en vías de desarrollo, que no tenga como pilar la verdad, la memoria, la verdad y la justicia. Uno de los problemas principales en nuestro país y en la sociedad dominicana es precisamente el hecho de que nosotros construimos nuestra democracia sobre la base de la impunidad a los crímenes de lesa humanidad y al terrorismo de Estado que se vivió durante la dictadura. Entonces, eso se ha vuelto una bola de nieve que ha ido creciendo. Entonces, siempre hay un momento de poner un paro, y nosotros creemos definitivamente que eso solo se hace a través de la educación, de educar a los jóvenes en conciencia ciudadana, en derechos humanos, en valores democráticos, para que ellos mismos, en el momento en el que se inserten como entes productivos en la sociedad, puedan realizar y puedan asumir los cambios necesarios para continuar desarrollando nuestro país. ¿Cómo se maneja, cómo se sostiene el museo para que la gente pueda tener la información? Eso es una parte muy importante. Nosotros tenemos un convenio con el Ministerio de Educación, un convenio muy importante a través del cual nosotros recibimos los fondos para la operación del museo, y a cambio nosotros les damos un servicio al Ministerio de Educación, tanto a los estudiantes de Historia Dominicana de media, como ahora vamos a iniciar con los estudiantes de básica, pero también le damos un servicio de educación a los docentes. Tenemos una serie de talleres sobre cómo enseñar los derechos humanos en el aula, dictadura y memoria, democracia y justicia transicional, y una serie de talleres que les sirven a los docentes como líneas transversales en la educación. Y eso, pues, lo que ha traído como resultado es que nosotros recibimos un promedio de unos 300 a 400 estudiantes diarios que pasan por el museo, no solamente en la visita educativa, sino que también participan de talleres, de mini talleres sobre derechos humanos, valores democráticos, y bueno, son talleres que se adecúan de acuerdo a las necesidades del docente, que previamente organiza la visita. Entonces, ese servicio que se le da al Ministerio de Educación está insertado dentro de lo que es el currículo de educación, y tanto es así que
todos sabemos, los que estudiamos hace un tiempecito, no mucho, Ajá. en la escuela no nos enseñaban Ok. la dictadura. Oh, indudablemente que no. Bueno, por lo menos tergiversaban la verdad. Sí. Entonces convertían el dictador en un héroe porque lo señalaban como el padre Sí. de la patria Exacto. nueva. Sí. Entonces, al día de hoy, después de la apertura del museo, también se modificaron los libros de historia y están incluidos los capítulos no solamente de la dictadura de Trujillo, Sí. la guerra de abril y la dictadura de Balaguer. Y cuando uno se ojea los libros, resulta que son bastantes cercanos a el relato que hace el museo sobre la memoria histórica de esa de ese periodo. Sí. Entonces ya eso es un aporte importante porque le estamos poniendo en las manos las herramientas a los muchachos, las herramientas para poder construir su futuro. Entonces, básicamente nosotros nos subvencionamos con el Ministerio de Educación, pero también recibimos fondos para proyectos internacionales, de fondos internacionales para proyectos locales. Ahora mismo nosotros nos acabamos de ganar la semana pasada un proyecto que sometimos sobre la investigación de la represión a las minorías durante la dictadura de Trujillo. Pues nos ganamos un concurso internacional de la coalición de sitios de conciencia para ese proyecto, y así otros, y también siempre hay gente que aporta. Bueno, dígale brevemente a los televidentes, a los estudiantes, a las familias, cómo pueden ir al museo y cuántos días está abierto y cuánto tienen que pagar. Bueno, el museo está abierto de martes a domingo. Los lunes es el único día que estamos cerrados. Abrimos de 9:30 de la mañana a 6 de la tarde. Si son grupos estudiantiles, es bueno que los profesores hagan su cita previa y especifiquen qué quieren reforzar durante su visita. Las visitas ya individuales nosotros siempre recomendamos que las hagan los fines de semana, porque en la semana son muchos los estudiantes. ¿Está abierto sábado y domingo? Sábado y domingo está abierto el mismo horario, de 9:30 de la mañana a 6 de la tarde. Okay. Y los costos de entrada a los estudiantes del Ministerio de Educación son 10 pesos, los estudiantes normales 25, con carnet, Okay. estudiante con carnet, y los adultos son 100 pesos. Bueno, o sea que tienen allí, está en la zona colonial. Sí, el Arzobispo Noel, número 210, eso es entre la calle Sánchez y la José Reyes, es una casona colonial. Y bueno, nosotros estamos ahí abiertos a recibirlos. Tenemos una serie de actividades todo el tiempo. Todos los jueves tenemos actividades a las 7 de la noche. Es un museo vivo. Sí. Que transmite lo que quiere como enseñanza y que también lo recomendamos. Sí, el museo que nos hace no... Claro, se congela y se queda allí. Exacto. Bien. Y lo están valorando porque van más de 300.000... más de 300.000 estudiantes que nos han visitado en estos 6 años y medio que tenemos abiertos al público. Bien. Pero nosotros invitamos a los dominicanos que quieran conocer el por qué somos como somos y por qué estamos como estamos, que visiten el Museo de la Resistencia y conozcan la historia reciente dominicana, para que no le hagan cuentos, que ahora quieren hacer cuentos. Bueno, vamos a habilitar otra entrevista con Luisa de Peña, quien es la directora del Museo de la Resistencia. Les invitamos junto con ella a que vayan a ver ese museo, vale la pena. Seguimos con De Sumo Interés.